Buenas noches, profesor. Buenas noches, Hola, Mirna, profesor. buenas. ¿Cómo estás? Ok, vamos a continuar con lo que nos quedamos la vez pasada. Ahí hemos visto el tema, lo que acarreaba la falta de pago de las primas, ¿no? Eh, la suspensión de la cobertura, ¿no? Durante ese periodo de suspensión todavía se puede rehabilitar, pero pasado ese periodo de suspensión, ¿no? Ya se da la resolución de la prima, ¿no? Y finalmente, si es que 90 días desde el plazo, del último plazo de la obligación, la compañía de seguro ni el obligado asegurado en pagar dicen esta boca es mía, a los 90 días queda resuelto el contrato, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora lo que continúa. Vamos a ver el tema de las pólizas. ¿Ok? ¿Qué cosa es? Sabemos que la póliza es el documento en el cual es emitido por la compañía de seguros, ¿no? Y en el cual constan las condiciones generales, las condiciones particulares, las exclusiones, ¿no? Las garantías, los deducibles, etcétera, 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 etcétera. Y esta póliza es emitida por la compañía de seguros, quienes son los especialistas, ¿no? El asegurado solamente se adhiere, ¿no? A este contrato. Este es un contrato, pero es un contrato de adhesión. No es un contrato que yo puedo celebrar con otra persona y tomamos acuerdos de manera eh, compartida, sino que esos acuerdos ya están establecidos por la compañía de seguros. Por lo tanto, el asegurado solamente se adhiere a ellos. No tiene capacidad de poder refutar ni denegar ningún artículo ni nada de esas cosas. Él se adhiere. Es la única forma de poder celebrar un contrato de seguro con la compañía de seguros. Por eso que se llama que el contrato es un contrato de adhesión. Entonces, esta póliza, ¿no? Tiene que cumplir con ciertos tipos de características, ¿no? Tiene que tener los criterios y procedimientos para actualizar las primas, sobre todo en los casos de seguro de salud y asistencia médica, que como sabemos, a consecuencia de esta pandemia, han sufrido un incremento desproporcionado, ¿no? Eh, Después también el criterio para la actualización de la suma asegurada y la evolución de estas. Tenemos el ejemplo de los seguros vehiculares, que algunos vehículos cada año sufren una depreciación en su valor y se toma este nuevo valor como la suma asegurada, ¿no? Hay carros que sufren una depreciación significativa y otros no. Esto depende de las marcas y modelos, ¿no? Hay marcas y modelos que de repente pueden sufrir una depreciación de un 10% de un año a otro año, y otras marcas y modelos que pueden sufrir un 5% o un poco menos. Entonces, la póliza también tiene que contar, ¿no? Tiene que contar dentro de la información que se proporciona cuál es el corredor, su número de registro y el importe de la comisión que está ganando, ¿no? Eh, Si es que se hace a través de la venta de bancas, seguros y comercializadores, también cuál es la comisión por la venta, el fraccionamiento de la prima, ¿no? Cuál va a ser la tasa de costo efectivo anual aplicable, o TCEA, y la prima comercial es aquella que tiene ya incluido los cargos de financiamiento y por contratación de promotores o comercializadores, ¿no? Propuestas y pólizas, ¿no? El asegurado tiene 30 días para observar la póliza, ¿no? Si es que encuentra alguna diferencia con la propuesta formulada. De no ser observada en ese lapso, se tiene por aceptada. La compañía, en documento adicional, ¿no? Tiene que entregar, ¿no? Al contratante las diferencias con la propuesta afectada, así como el plazo que tiene para reclamar por dicha diferencia.
Frente a diferencias entre la póliza y la publicidad, prevalecen las condiciones más favorables al asegurado. Esto es para atacar la famosa publicidad engañosa que a veces hay, ¿no? Cambio de condiciones durante la vigencia. No sé si se los he dicho, pero no se pueden efectuar, ¿no? Durante una vigencia, de manera unilateral, la compañía de seguros puede proponer hacer estos cambios, pero no se pueden efectuar de esa manera, ¿no? Tienen que ser, ¿no? Comunicados y aprobados previamente por el contratante. Entonces, para cualquier situación como esta, ¿no? De propuesta de modificación, tiene 30 días, ¿no? El contratante para su aceptación o rechazo. En caso de rechazo de propuesta, ¿no? El contrato seguirá manteniéndose en las condiciones que fueron originalmente pactadas. Bueno, son los entregables, ¿no? Porque en verdad la póliza, por ejemplo, un vendedor que vende carros, ¿no? Entrega carros, ¿no? Entrega vehículos de una determinada marca, modelo, color, característica, equipamiento, ¿no? Implementos de seguridad. Pero un corredor de seguros, ¿qué entrega? Papeles, ¿no? Entrega papeles porque la póliza es un papel, ¿no? Y la póliza y el condicionado son papeles. Entonces, la compañía tiene la obligación de entregar, ¿no? Las declaraciones formuladas para la celebración del contrato, todo documento que haya firmado el asegurado, los informes de inspección de riesgo que se hayan emitido, o sea, todas las inspecciones de riesgo que hizo la compañía de seguros para poder tomar la decisión de si aceptaba o no el riesgo. Y finalmente, la póliza con una adicional a la emitida, ¿no? O sea, una copia adicional. La compañía podrá establecer el pago de una tasa por los gastos para la entrega de estos documentos. Cobertura provisional. Los únicos autorizados a emitir coberturas provisionales son las compañías de seguros. Las vigencias máximas que pueden tener estas coberturas provisionales son de 30 días, pero se pueden prorrogar mientras se emita la póliza. Esta nota de cobertura provisional está sujeta a las mismas condiciones, tanto en coberturas y exclusiones, a la póliza que se va a emitir, ¿no? De no especificarse, las condiciones de la cobertura provisional se sujetarán a las condiciones del modelo de póliza registrado en la SBS, de acuerdo al ramo, cobertura, modalidad y tipo de riesgo. Derecho de arrepentimiento. El tomador de seguro, o sea, el contratante, el asegurado, puede resolver el contrato sin expresión de causa dentro de los 15 días de recibir la póliza o nota de cobertura. Si pagó la prima, se le va a devolver la prima pagada. Esta información se tiene que entregar por escrito al potencial tomador de seguro para que tome conocimiento de que tiene este derecho. Agravación del riesgo. El asegurado o contratante tiene que informar cualquier situación o hecho que signifique agravación de riesgo, dado que, de haber sido conocido por el asegurador de manera oportuna, no hubiera contratado o lo hubiera hecho en otras condiciones mucho más onerosas para el asegurado. La compañía tiene 15 días de conocida la agravación para hacer 3 cosas: o mantener las condiciones, o modificarlas, o resolver el contrato. En caso de siniestro, si el asegurado no informó la agravación antes del siniestro, la compañía se libera de responsabilidad, salvo el asegurado contratante omitió informar sin culpa inexcusable. B. La agravación no influya en el siniestro ni en la indemnización. C. La compañía conocía la agravación al momento que el asegurado tuvo que haber informado. Aviso del siniestro. En caso el asegurado no cumpliera con comunicar el siniestro dentro de los plazos establecidos por la superintendencia, se debe tener en cuenta lo siguiente. Si me dio culpa leve, se reduce la indemnización
salvo que no haya influido en la determinación del siniestro. Si me dio culpa inexcusable, se pierde el derecho a ser indemnizado, salvo que no haya influido en la determinación del siniestro. Si me dio dolo, se pierde totalmente el derecho a ser indemnizado. Pero vamos a detenernos un ratito acá. ¿Qué cosa es culpa leve, culpa inexcusable y dolo? Veamos, por favor. El artículo 1318, ¿no? O perdón, 1320, indica la culpa leve. Dice, actúa con culpa leve quien omite aquella diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y que corresponda a la circunstancia de las personas, del tiempo y del lugar. En el caso de la responsabilidad extracontractual, los factores de atribución son la culpa y el riesgo creado. Culpa inexcusable, artículo 1319. Incurre en culpa inexcusable quien por negligencia grave no ejecuta la obligación. Dolo, artículo 1318, procede con dolo quien deliberadamente no ejecuta la obligación. Si nosotros revisamos los conceptos de dolo y culpa inexcusable, están casi en el lindero, ambos conceptos, ¿no? Están muy cercanos. Culpa leve es aquel que omite, pues, ¿no? Dice, bueno, que me olvidé, pues, no sé, de repente tenía que echarle, pues, a la maquinaria, soy un operador de una maquinaria, y tenía que ir a trabajar, ¿no? Con mi casco, con mi PPS, ¿no? Y de repente que por ahí me olvidé de colocarme los lentes, ¿no? Eso podría llamarse como una culpa leve, pero culpa inexcusable o dolo sería aquel operario que sabe que la máquina tiene que trabajar a una determinada velocidad o carga, o se le tiene que aplicar un determinado líquido o aceite para que pueda trabajar y no lo hace, ¿no? Sabe que tiene que hacerlo y no lo hace, o sea, deliberadamente lo está haciendo, ¿no? Y ese acto es una negligencia grave, ¿no? Por eso que digo que entre el dolo y la culpa inexcusable es casi, la frontera es muy, muy, muy delgada. La línea que separa estos dos conceptos es muy delgada, ¿no? Entonces, la culpa inexcusable es aquella falta, ¿no? O grave, negligente, por no ejecutar una obligación, ¿ya? El dolo sí, definitivamente, como ya les he dicho, si el dolo es verificado, pues definitivamente ninguna póliza va a dar cobertura a ninguna situación de dolo. El siniestro lo puede comunicar el contratante, el asegurado, beneficiario y también cualquier tercero. Si no se informa el siniestro, pero se demuestra que la compañía ha tenido conocimiento por otros medios, se paga. ¿Cuándo son otros medios? Por ejemplo, cuando hay siniestros que son de conocimiento público. Por ejemplo, un terremoto, ¿no? ¿Quién no se entera de un terremoto? ¿Quién no se enteró de, lamentablemente, esta situación de este camión que explotó en Vía El Salvador, el camión de gas? Porque tuvo una gran acogida mediática, ¿no? Los medios periodísticos, tanto televisados y hablados, hablaron de este siniestro. Entonces, obviamente, las compañías de seguros también tienen que estar al tanto, porque ellos tienen en sus call center televisores y siempre están al tanto de las noticias en cuanto a daños, perjuicios, incendios, robos, asaltos, situaciones que se presentan en la vida diaria y que pueden corresponder a algún cliente o asegurado. La compañía se libera de la obligación de cubrir el siniestro si es que se comprueba que el asegurado actuó fraudulentamente, exagera los daños o utiliza medios falsos para probarlos. Por ejemplo, si yo tengo un incendio en mi fábrica y tenía pues en mi almacén una mercadería que ya se había vencido, ¿no? Sin embargo, esa mercadería dejo también que se queme. ¿Con qué fin? Con el fin de poder presentar ese reclamo por incendio de esa mercadería, ¿no? A la compañía de seguros.
con ese fin estoy aumentando el monto de los daños. Si la compañía de seguros me detecta eso, ¿no? Pues corroboraría que he actuado yo de manera fraudulenta y por lo tanto, cualquier tema de dolo o fraude está automáticamente excluido de la póliza, ¿ya? La compañía de seguros queda liberada de su responsabilidad. Avisos de siniestro. Acá es importante que tomen nota, ¿ya? En seguros patrimoniales. ¿Cuáles son los seguros patrimoniales, no? Todos aquellos que aseguran bienes, ¿no? Llámese seguro de incendio, seguro de robo, seguro de ramos técnicos, seguro vehicular, seguro de transportes, ¿no? En este caso, hasta antes de transportes, ¿no? Entonces, esos son todos los seguros patrimoniales. ¿Y cuál es el plazo que tiene cualquier asegurado para indicar o avisar el siniestro a la compañía de seguros? Es de 3 días. En seguros personales, y esto se refiere a accidentes personales, asistencia médica, ¿no? Tienen hasta 7 días, ¿ya? En vehículos y transportes, tiene que ser en el más breve plazo posible. ¿Por qué? Porque en el seguro vehicular, en el seguro de transportes, interviene un conductor y de acuerdo a las leyes del Reglamento Nacional de Tránsito, el conductor que haya tenido algún tipo de accidente tiene que efectuar una denuncia policial, ¿no? Y si es que ha habido lesiones graves o muerte, con mucha mayor razón, y el conductor tiene que ser, o los conductores tienen que ser sometidos al dosaje etílico de ley. Yo les he explicado que actualmente las compañías de seguros en el ramo vehicular cuentan con unos procuradores que van al lugar del siniestro. Y estos se evalúan, ¿no? Primeramente, ¿qué evalúan? La magnitud de los daños y la veracidad de los hechos. Una vez que han hecho esa verificación, tienen la potestad de indicar si es que el siniestro amerita que se haga la denuncia policial o no. Si es un tema leve y no hay terceros involucrados, el procurador toma fotos, ¿no? Hace un croquis del evento, toma la declaración del chofer y con eso informa a la compañía de seguros y le indica al asegurado que puede llevar su vehículo a un taller para que sea reparado. Pero si se tratara de un siniestro donde hay terceros involucrados, daños fuertes, lesiones personales o probablemente la pérdida de una vida humana, pues necesariamente en ese siniestro va a tener que efectuarse la denuncia policial. Ahora, el ajustador, que es aquella persona que es nombrada por la compañía de seguros para poder liquidar un siniestro, ¿no? Es nombrado en acuerdo con el asegurado, a quien se le tiene que proponer una terna para su elección. En esta terna pueden haber 4 o hasta 5, ¿no? Ajustadores. Tienen que estar vigentes sus registros, tienen que estar operativos estos ajustadores, ¿no? No puede ser designado ajustador el que esté involucrado o tuviera interés, o sea familiar del contratante, asegurado o corredor de seguros, por el conflicto de intereses. Tanto la aseguradora como el ajustador designado, dentro del plazo de 3 días, pueden solicitar ampliación de plazo ante la SBS. El informe de ajuste que emite el ajustador, que es el último informe, el informe final, no es vinculante para las partes, ¿no? Y debe ser entregado simultáneamente al asegurado y a la aseguradora. O sea, cuando dice que no es vinculante, quiere decir que si la compañía de seguros o el asegurado no lo aceptan, pueden pedir la intervención de otro ajustador. En caso de rechazo del siniestro, esto tiene que ser comunicado por escrito al asegurado con copia al corredor de seguros. Si se informara al corredor de seguros, la compañía de seguros tomará como que también se ha informado al asegurado. ¿Por qué? Porque es obligación del corredor de seguros trasladar inmediatamente toda información, al menos de ese tipo, a los clientes asegurados de manera inmediata. Prescripción. Perdón.
En los seguros con cobertura de fallecimiento, el inicio del plazo de prescripción se computa desde que el beneficiario conoce de la existencia de esta cobertura. Las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben a los 10 años de ocurrido el siniestro. En los seguros con cobertura de fallecimiento, el inicio del plazo de prescripción se computa desde que el beneficiario conoce de la existencia de esta cobertura. Acá hay varias resoluciones que están referidas a contrato de seguros, ¿no? Normas aplicables a los seguros de salud, reglamento para la gestión y pago de siniestros, reglamento para el uso de pólizas de seguro electrónicas, reglamento de transparencia e información, reglamento de pago de primas de póliza de seguro, reglamento de registro de modelos de póliza de seguro y notas técnicas, reglamento de comercialización de productos de seguro y modificación del reglamento de registro de modelos de pólizas. Nociones fundamentales del derecho que se aplican a los seguros. Etimológicamente, derecho, ¿no?, significa la manera o forma habitual de guiar, conducir o gobernar, y a la palabra latina justicia se le atribuye diversos orígenes como gobernar, ordenar, mandar, proteger y unir. A través de estas fuentes se destaca un concepto común: gobernar, ordenar, mandar, dirigir, que también es ayudar o proteger, puesto que tal es el fin del gobierno o del mandato. Además, gobierno significa orden que vincula la voluntad de quien obedece a la del que manda. De allí la última etimología señalada. De este modo, es destacable como significado de la palabra derecho la idea de rectitud en la conducta humana por su sometimiento a normas o a leyes. Puede definirse que el derecho como la regulación de la vida social del hombre para alcanzar la justicia. El derecho como moral, la ciencia, el arte, la técnica, la religiosidad, pertenece al mundo del hombre. La conducta del hombre reviste varias formas, ¿no? Conducta religiosa, conducta moral, conducta jurídica, conducta social. Estas diversas formas de actividad consciente y libre están encausadas por otras clases de normas, religiosas, morales, jurídicas, sociales. Es así que el derecho también se entiende como un conjunto de normas jurídicas. Su fin es buscar el cumplimiento de algo. A diferencia de las normas sociales o morales, tienen un elemento diferencial: la coacción. Derecho y norma se presentan como dos conceptos inseparables. El derecho es un sistema de normas y la norma el modo como se concibe y expresa el derecho. Por otro lado, las disciplinas jurídicas estudian el sentido y campo de aplicación de las normas. De aquí se desprende la importancia del problema. Vamos a ver los componentes de la norma jurídica. Sujeto. La norma jurídica expresa una relación entre dos sujetos que se denominan sujetos de derecho. Uno de los sujetos es el titular de derecho, sobre el otro reposa la obligación. Pueden ser sujetos de derecho las personas individuales y las personas colectivas. Es sujeto individual el hombre considerado en sí mismo como persona. Son sujetos colectivos determinadas agrupaciones de personas a las que el derecho atribuye ese carácter. Objeto. En términos generales, significa el fin que persigue el derecho o uno de los elementos de la relación jurídica. La relación jurídica es el concepto jurídico fundamental porque el derecho es relación bilateral de la conducta humana. Es la relación que se establece entre los sujetos y el objeto de la norma. Sanción es la consecuencia que trae la violación de una norma. Es la consecuencia por la infracción de los deberes que las normas imponen. Coercibilidad es el poder del Estado para obligar al cumplimiento de la norma. Es la posibilidad del empleo de la fuerza para el cumplimiento de la norma. De ahí deviene la palabra coacción. Derecho público y derecho privado. Sabemos que, aunque el derecho es uno, ¿no?, pero se han establecido divisiones y subdivisiones fundadas en razones de sistemática. Como sustantivo, define los derechos y lo refiere al hombre como sujeto de ellos. Derecho público interno, que es constitucional, administrativo, tributario, penal. Derecho público externo, internacional y público. Derecho privado, civil, comercial, donde está el ámbito del seguro, minero, rural, aeronáutico, internacional. Como adjetivo, se define como un conjunto de normas que apuntan a la realización del derecho sustancial, derecho procesal civil,
derecho procesal penal, procedimientos privativos de trabajo, agrario y justicia militar. Si se toma como criterio el fin que persigue la norma desde el punto de vista sustancial, el derecho público es el que afecta al interés de la comunidad y el derecho privado el que afecta el interés de los particulares. En la esfera del derecho privado, las leyes dejan en libertad a los interesados para establecer sus relaciones dentro de límites muy generales. En cambio, en la esfera del derecho público, la voluntad de las partes no pueden derogar la norma. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Todo elemento jurídico que puede servir para su conocimiento y aplicación, y en el presente caso para los derechos de seguros. Las fuentes de derecho son los derechos escritos, las leyes, decretos supremos, decretos leyes, resoluciones, etc. La costumbre, reiteración de un mismo acto, ¿no? Hay una costumbre o una usanza comercial a veces, ¿no? La jurisprudencia está contemplada por los fallos de los tribunales. La jurisprudencia tiene en todos los países del mundo la fuerza de la ley, pero tiene que ser uniforme. En Argentina, Estados Unidos y en algunos otros países, los fallos constituyen jurisprudencia firme. En el Perú, lamentablemente, no siempre es así. Doctrina, constituida por escritos y opiniones de los juristas, es una fuente supletoria. Los principios generales del derecho, constituido por las bases fundamentales del derecho, que son los principios de la equidad. Tratados o convenciones internacionales, que también es una fuente supletoria externa. El contrato en general y el de seguros. El seguro, como los demás contratos, engendra derechos y obligaciones recíprocas entre las partes. El contrato es una de las fuentes de las obligaciones, aunque no todas las obligaciones surgen de los contratos, y viene a ser el acto jurídico por el que una parte se obliga para con otra a hacer o no hacer una cosa. Es una convención creadora de obligaciones. Es uno de los tipos de convención por el cual pueden crearse, modificarse o extinguirse obligaciones. La base y el fundamento sobre el que reposa todo contrato es el acuerdo de voluntades, el consentimiento de las partes. Este requisito primordial en todo contrato deberá versar sobre todos los puntos que formen el objeto del contrato. Si no hubiera este consentimiento de las partes, pues el contrato no tendría valor jurídico. El rasgo característico del contrato es el que de este es un acuerdo de voluntades libremente expresado, sin reservas. La autonomía de la voluntad es la libre facultad de los particulares para celebrar cualquier contrato, determinando su contenido, su duración, sus efectos. Las partes tienen la más franca libertad de pactar lo que convenga a sus intereses, sin más limitaciones que la que alcanza a todo acto jurídico. La ley solo se aplicará en el silencio del contrato. Por el contrato de seguros, una de las partes llamada asegurador se obliga mediante una prima a pagar a la otra llamada asegurado o la persona designada por este o por la ley a pagar una indemnización o a ejecutar una prestación al verificarse la eventualidad prevista en el contrato. O sea, la eventualidad o el siniestro que esté cubierto en el contrato. Antes de la celebración del contrato de seguro, se pueden distinguir dos etapas. La etapa precontractual, que comprende la propuesta, llamada también proposición, oferta o policitación, y contiene la determinación del riesgo, duración de la cobertura, nombre del asegurado y o beneficiario, valor de capital asegurado y la prima respectiva. La veracidad y exactitud de la propuesta son condición del seguro a celebrarse. La etapa de aceptación. Esta etapa se perfecciona al emitirse la póliza por el asegurador. Sin embargo, hay que tener presente lo que indica en nuestro país la ley del contrato de seguro, que en su artículo 4 indica: el contrato de seguro queda celebrado por el consentimiento de las partes, aunque no se haya emitido la póliza ni efectuado el pago de la prima. No afecta el carácter consensual del contrato posponer el inicio de la cobertura del seguro. Hay casos en que antes de que la propuesta sea aceptada, el ofertante puede necesitar urgente la cobertura, transportes, incendio, robo, etc. La dificultad queda, obviamente, emitiéndose una cobertura provisional. Queda obviada emitiéndose una cobertura provisional, ¿no? Lo que también se llama seguro preventivo. ¿Cuáles son las características del contrato de seguros? Tiene las siguientes características. Es bilateral,
porque engendra obligaciones para las dos partes contratantes. Para el asegurado más jurídicamente, ¿no? Para el asegurador, la de asumir el riesgo, y para el asegurado, la de pagar las primas. Es oneroso en cuanto cada una de las partes se grava en beneficio de la otra, ¿no? No constituye liberalidad ni el pago de la prima ni el de la indemnización, llegado el caso. Es aleatorio. No existe equivalencia en las prestaciones del asegurado y el asegurador. Ambos están sujetos a una contingencia incierta de ganancia o pérdida, pese a la ley de los grandes números y al cálculo de las probabilidades. Es solemne porque se perfecciona y prueba por escrito. Solo existe con efectos jurídicos. El contrato de seguros, cuando se ha extendido y firmado el documento justificativo del seguro, es decir, la póliza. La resolución SBS 3199 del 2013 establece que la póliza es el documento que formaliza el consentimiento del contrato de seguro. Es condicional porque el plazo de la indemnización está subordinado a la condición de la realización del siniestro. La condición es un hecho futuro pero incierto que suspende o resuelve la eficacia del contrato. Es de adhesión, en cuanto a que virtualmente no es dable al asegurado discutir sus condiciones libremente. Ellas se hallan impresas de antemano en la póliza, son impuestas por la compañía de seguros a cuya paternidad literaria corresponden, aunque su aplicación está condicionada a la aprobación previa de la SBS por ser contrato de adhesión. No se permiten cláusulas ambiguas y cualquier duda favorecerá al asegurado. Es de ejecución continuada o de trato sucesivo, como suelen denominar los expositores de derecho civil o aquellos contratos cuya ejecución no es instantánea. Las obligaciones se van desenvolviendo continuamente en el tiempo, desde el perfeccionamiento del contrato hasta su terminación por cualquier causa. Es a plazo, porque siempre se fija una duración, tiene una vigencia, ¿no? Es nominado porque tiene nombre propio dentro de las nomenclaturas contractuales. Es un contrato de buena fe. Es cierto que todos los contratos deben cumplirse conforme a la común intención de las partes y ejecutarse con arreglo a las normas de buena fe. Pero en este contrato, por su especial naturaleza, se exige que los vacíos, obscuridades, puntos ambiguos, imprecisiones, etcétera, 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 se interpreten de acuerdo con la equidad. Es decir, que las resoluciones deben inspirarse más en los sentimientos del orden ético que en los fríos razonamientos de la letra contractual. Se ha dicho por ello que la equidad es la justicia del hecho concreto y del caso particular. Es principal porque subsiste por sí solo, tiene individualidad propia y no depende de ningún otro contrato, es único en su clase. Elementos materiales del contrato de seguros. Tenemos tres: el riesgo, la prima y el interés asegurado. El riesgo es el primer elemento que destaca, ya que es fundamental en un contrato de seguros. La probabilidad, ¿no?, de que ocurra un hecho dañino que modifique nuestro patrimonio, y tiene que tener las siguientes características básicas. Tiene que ser futuro, o sea, no puede haber ocurrido todavía. Tiene que ser futuro, tiene que ser posible y fortuito. Es decir, que sea casual y no esté previsto. Que sea concreto y lícito. Concreto porque debe existir y ser real. Ejemplos: un automóvil, un edificio, un animal, son cosas y seres concretos. Lícito porque debe estar permitido por la ley o es conforme a la moral, a la razón o lo que se considera justo o razonable. Que sea incierto, es decir, no sabemos si va a ocurrir, y si ocurre, que no se conozca la fecha en que va a tener lugar ni la magnitud. No puede depender de la voluntad de la persona asegurada. Y último, que suponga una merma económica para el asegurado. La prima es otro de los elementos importantes en un contrato de seguro. No es otra cosa que el importe que el asegurado está obligado a pagar para obtener la cobertura del riesgo y que ha calculado la aseguradora para asumir la cobertura de dicho riesgo. El interés asegurado es el interés que tiene el asegurado en que el siniestro no se produzca, y se produce en emplear todos los recursos a su alcance para aminorar las consecuencias. Si no existiera este, el seguro podría ser objeto de un enriquecimiento injusto e infundado.
Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Elementos personales del contrato de seguros. ¿Quiénes son las personas que intervienen en el contrato de seguro? Tenemos 5, ¿no? Que podemos identificar claramente. El asegurador, que es una de las partes que suscribe el contrato y por él se obliga a indemnizar el daño producido al asegurado, ¿no? O a satisfacer un capital, una renta u otra prestación convenida. Esta obligación de carácter genérico o abstracto, en el momento de suscribir el contrato, se convierte en una obligación cierta y concreta cuando se produce el siniestro. El contratante es la persona natural o jurídica que celebra el contrato de seguro. En el caso de un seguro individual, puede además tener la calidad de asegurado. El asegurado es el titular del interés asegurable, objeto del contrato de seguro. Puede ser también el contratante del seguro. El beneficiario es el titular de los derechos indemnizatorios establecidos en la póliza. El corredor de seguros. En la suscripción de un contrato de seguro, si bien no es obligatorio, puede intervenir un corredor de seguros. La carta de nombramiento que el asegurado o contratante extiende a un corredor de seguros faculta a este para realizar actos administrativos de representación, más no de disposición. Esto ya se los he explicado a ustedes de manera reiterada. Principios jurídicos del contrato de seguros. Estos principios son las columnas que sostienen el contrato de seguro. Como primer principio, ¿no? Y eso está estipulado en el artículo 2 de la Ley General de Seguros, que es la 29946. En primer orden tenemos el principio de la máxima buena fe, ¿no? Según este principio, el asegurado está moralmente obligado a ser exacto y completo en todo aquello que influya en la representación de los riesgos, al ofrecer el seguro al asegurador. Solo el asegurado está en posición de conocer todos los detalles del riesgo, el cual se desvirtúa ante los ajustadores o los aseguradores, perdón, si no se les comunica todos los detalles del mismo. No obstante, lo indicado, el asegurado no está obligado a declarar aquello que no influya en la apreciación de riesgo, como hechos conocidos por todos, por ejemplo, una guerra en curso, hechos que los aseguradores debieran conocer como leyes o ciertas prácticas comerciales, datos que los aseguradores pudieran deducir de la información recibida, datos sobre los cuales los aseguradores permiten guardar reserva, datos no requeridos expresamente por la póliza y todos los documentos que formen parte del contrato. Pero este principio no se limita solo a proteger al asegurador, quien tiene la obligación de observar también la máxima buena fe, evitando malos entendidos en casos de siniestros. El siguiente principio es el principio de la mutualidad, ¿no? Tenemos la célebre frase que utilizó Alejandro Dumas en su cumbre, en su obra cumbre llamada Los Tres Mosqueteros, ¿no? Todos para uno y uno para todos. La mutualidad consiste en la cooperación voluntaria de un gran número de personas, conocido como grupo asegurable, quienes acuerdan en participar proporcionalmente en el riesgo contra el cual se desea la cobertura del seguro, ¿no? Todos los asegurados forman una gran bolsa donde apoquinan ellos sus primas y mediante ese pago de primas es que este fondo puede pagar los siniestros de unos pocos, ¿no?, asegurados que tengan el inconveniente de sufrir la eventualidad prevista en la póliza. El principio del interés asegurado es un elemento que es condición indispensable para la validez del contrato del seguro. Su introducción sacó al seguro de la órbita del juego y eliminó el riesgo moral como una amenaza. Para que pueda celebrarse un contrato de seguro, una persona tiene interés cuando le asiste cualquier relación justa o de derecho con la propiedad o bien asegurable. Por consecuencia, puede beneficiarse en caso de sufrir dicho bien un daño o una pérdida. Por ejemplo, yo logro ahorrar un dinero, y con ese dinero, pues, me compro una casa, ¿no? Y esa casa la aseguro, ¿no? Y si estoy en Perú, en Lima, también pido la cobertura de terremoto, ¿no? Porque en el caso de ocurrir algún terremoto, estamos expuestos a un porcentaje muy alto, la cobertura me va a poder resarcir ese daño. Porque yo con mi dinero me compré esa casa, entonces yo al ser el propietario tengo el interés jurídico, el nexo jurídico y el interés asegurable sobre ese bien, porque no va a ser, no es bien de mi hermano, ni mi tío, ni de fulanito de tal,
sino es el bien de quien lo compró. Quien lo compró tiene el interés asegurable sobre ese bien, para que se pueda entender. Eso es el interés asegurable. Por lo anteriormente expuesto, no se puede admitir un seguro en el cual no exista un interés asegurable en el momento de la contratación. Profesor, buenas noches. Una consultita Marcela, dime. con Marcela. En este caso, yo tuve un casito hace poco de una responsabilidad civil en vehículos, una póliza vehicular, el vehículo asegurado chocó a otra unidad y siendo este el responsable, ¿no? Al momento de indemnizar, no se le indemniza al conductor del vehículo del tercero, sino al propietario de ese vehículo. Pero a mi asegurado lo demanda la señorita que estaba conduciendo, que era hija de la propietaria. Entonces, en este caso, el interés asegurable, o sea, como asegurado mi cliente, su interés asegurable al activarse la cobertura de RC es indemnizar a un tercero. A este tercero, ¿por qué no se le indemniza al chofer si es que el chofer es el que está demandándolo y se le indemniza a la propietaria? ¿Cómo se A ver, zanja está un este poco tema entreverado eso, pero a ver, jurídicamente? quiero entender. Ujú. Eh, el interés asegurable es una relación que tienes tú con una Ujú. propiedad que te costó tu dinero, ¿no? Ya. Entonces, Ujú. en este caso me estás preguntando que por qué no se indemniza, que es otra situación muy aparte. Acá estamos hablando de una responsabilidad civil. Yo les expliqué la vez pasada que Ujú. en un hecho, por ejemplo, si ocurriera, no hemos visto estos casos de estos dos omnibuses que se han chocado, ¿no? Ujú. Inclusive el día de hoy se ha vuelto a chocar otro par de omnibuses de la línea Roma, que es una línea que va por San Juan del Urigancho. Dos omnibuses han participado en dos siniestros con volcadura. Ya. Si ocurriera este evento, por ejemplo, ¿de quién sería la responsabilidad? Hay responsabilidad solidaria de la línea de transportes, del Ujú. propietario del vehículo, del chofer que estaba manejando, ¿ya? Y la acción de demanda te va contra las tres personas, ¿ya? Si la Ya. compañía de seguros indemnizó al propietario, ¿no? Ujú. Tenía que haber cerrado también con el chofer. ¿Por qué no cerró con el chofer? Eso sería mi pregunta, ¿no? Porque cuando una compañía de seguros transa, tiene que cerrar todos los caminos, ¿no? Tiene que asegurarse con el dueño del vehículo y con el chofer. El chofer seguramente le ha demandado, ¿por qué motivo? ¿Porque sufrió lesiones o no? No, no sufrió lesiones. ¿Y cuál fue el motivo de Lo la demanda? demandó. Fue un caso bastante controversial porque el vehículo tuvo daños menores y mi cliente quiso transar en ese momento, pero llegada la propietaria de la unidad, que era la mamá de esta chica que conducía, se exaltó y en lo que mi cliente iba con el mecánico a traer los repuestos, fueron y le pusieron la demanda. Entonces ya después, luego de una larga negociación con la propietaria, aceptó transar, pero la demanda que hizo la hija siguió su curso y ahí el error de la compañía de no cerrar la vía judicial, ¿no? Porque ya Claro. Claro, ese es un error de la sí, compañía, porque tuvo que hace un haber error. expuesto lo que era el principio de la oportunidad, que por ese motivo que antes de que haya una sentencia, se puede Ujú. llegar a hacer ese tipo de transacciones, ¿no? Claro, la compañía se excusó en este caso de no haber seguido porque yo mandé un correo solicitando la copia de la La transacción. transacción. Entonces, como yo Claro, solicité la copia, que tenía que tenerla y tenía que dársela a mi cliente, ellos argumentaron que nosotros íbamos a seguir el trámite, ¿no? Pero la firma era entre la compañía y la tercero, pues, ¿no? Entonces, ellos tenían que claro, con seguir. toda la parte tercera que esté accionando, ya sea el Ujú. propietario y el chofer, o sea, ahí un graso error de la compañía de seguros, ¿ah? Ujú. Un graso Ay. error. Y finalmente, ¿cómo quedaron con la demanda? Mi cliente, porque como lo citaron, como tenía la copia de esta transacción, la presentó con un escrito
y ya con eso esperamos que se zanje todo, ¿no? Claro, eso es correcto. Eso es Ujú. correcto. Pero sí le ha caído su Claro, le recatoña a hace la perder el compañía. tiempo pues, al cliente, pues, ¿no? Claro, y su dinero, porque para presentar ese escrito tiene que contratar un abogado. El Claro, abogado no se lo lógico. va a hacer de gratis, ¿no? Así es, para merituar todos los actuados seguir ante el juez. Ujú. Ok, Sí, gracias. ya, Marcelita. ¿Algún comentario? ¿Todo bien hasta el momento? Ok. El principio de indemnización. Es la principal obligación del asegurador, ¿no? Eso está, se genera por la ocurrencia del siniestro, ¿no? Y tiene que estar el siniestro debidamente corroborado y haberse establecido que es indemnizable y que fue notificado por el asegurado, ¿no? Y que se ha tasado los daños para poderlo indemnizar. La indemnización se pagará con arreglo a los daños evaluados, pero con un tope máximo, que es el valor asegurado que figura en el contrato o suma asegurada. El asegurador puede cumplir con la obligación de indemnizar de diversos modos, pagando en efectivo el importe tasado de los daños, reparando o reemplazando a su cargo el objeto dañado, o tomando en todo o en parte y por el precio de tasación los objetos asegurados cuando se trate de una pérdida total. El principio de la causa adecuada. Este es un principio que se ha incorporado para pagar un siniestro. La compañía de seguros aplica la causa próxima, debiendo encontrar la causa que desencadene una serie de eventos que nos lleve al siniestro y no la causa inmediata, el suceso que causa el siniestro. Las estipulaciones insertas en la póliza se interpretan, en caso de duda, a favor del asegurado. La solicitud del seguro. El asegurado está obligado a declarar en la solicitud del seguro, antes de la celebración del contrato, todos los hechos o circunstancias que conozca que pudieran haber impedido la celebración de este último o modificar sus condiciones. La exactitud de las declaraciones constituye la base del contrato y causa determinante de la emisión de la póliza. La reticencia o declaración inexacta por parte del asegurado de hechos o circunstancias conocidas por este último que pudieran impedir la celebración del contrato o modificar sus condiciones es causal de nulidad siempre y cuando medie dolo o culpa inexcusable. La solicitud de seguro es la constancia de la voluntad del contratante y o asegurado, según corresponda, de contratar el seguro. La solicitud de seguro no genera obligaciones al contratante ni a la aseguradora. El texto es brindado por la compañía de seguros. Tiene que ser firmado por el contratante, salvo en los casos de comercialización a distancia. Una vez presentada, la compañía de seguros tiene 15 días para emitir la póliza o los certificados, salvo que haya rechazado la solicitud. En este mismo plazo, deberá comunicar al corredor nombrado el número de registro de la póliza. La base legal de la ley de contrato de seguro es la ley número 29946 y resolución de la superintendencia 3199 del 2013, reglamento de transparencia de información y contratación de seguros. Información tiene la solicitud del seguro, ¿no? Cuenta con información del contratante, del asegurado, del beneficiario o endosatario. Los siguientes son los datos mínimos e indispensables que deben indicar el contratante y o asegurado. Si es persona natural, nombre, fecha de nacimiento, dirección, correo electrónico, tipo y número de documento, si es DNI o carnet de extranjería, sexo y teléfono. Si es persona jurídica, razón social, dirección, correo electrónico, teléfono y persona de contacto. Los beneficiarios tienen que indicar nombre y apellido completos o razón social, tipo y número de documento, DNI, carnet de extranjería o RUC, porcentaje de participación en el beneficio. En caso de los beneficiarios sean menores de edad, bastará con señalar el nombre y apellidos completos. En caso del asegurado no haya designado beneficiarios, los beneficiarios serán los herederos legales. Si se designaron varios beneficiarios sin indicación de porcentajes, se entiende que el beneficio es por partes iguales. Los endosatarios generalmente son empresas del sistema financiero, por lo que sus datos son públicos. La indemnización les alcanzará hasta donde aparezcan sus intereses.
Información de la materia del seguro. Toda solicitud de seguro debe contener información sobre la materia del seguro. ¿Cuáles son los bienes asegurados en lo que es seguro de propiedad? ¿Cuál es el interés asegurado en los seguros patrimoniales? ¿Quién es el sujeto del seguro en los seguros personales? Ejemplo, en los seguros de incendio, que es de propiedad, el valor declarado, valor asegurado, la ubicación del riesgo, cuál es el giro del negocio de actividad, número de pisos, número de sótanos, año de construcción, tipo de estructura, según material de construcción predominante. Según vehículos, que es también un seguro de propiedad, la marca, el modelo, el año, la placa de rodaje, el número de motor o serie, el valor asegurado. En el seguro de lucro cesante, que es un seguro patrimonial, la utilidad bruta anual, los gastos fijos y la utilidad neta. En un seguro de vida, que es un seguro personal, nombres y apellidos, el DNI, edad, dirección y profesión. Información de las coberturas y sumas aseguradas. Dependiendo del ramo, es importante que la solicitud de seguro se especifiquen claramente las coberturas y sumas aseguradas que se desean contratar para un adecuado aseguramiento y suscripción del negocio. Dicha información podrá ser modificada de mutuo acuerdo luego de la inspección del riesgo. Cobertura según la ley de contrato de seguro. El contrato de seguro cubre cualquier riesgo siempre que al tiempo de su celebración exista un interés asegurable actual o contingente. Protección de datos personales. Las compañías de seguros también están obligadas a ceñirse a las normativas vigentes sobre la protección de los datos personales, para dar cumplimiento a la ley involucrada, que es la ley número 29733. Las aseguradoras solicitarán a sus clientes su consentimiento libre, previo, informado, expreso e inequívoco para que incluyan sus datos personales, sensibles o no, en sus sistemas y base de datos, y puedan dar tratamiento a su información consignada en la póliza y todos los documentos que formen parte de ella. Nombramiento del corredor de seguros. Según el artículo 37 de la ley 29.946, el asegurado mediante carta puede nombrar a un corredor de seguros para su representación y comercialización. La carta de nombramiento que el asegurado contratante extiende a un corredor de seguros faculta a este para realizar actos administrativos de representación, mas no de disposición. Cuando el asegurador designa un representante con facultades para actuar en su nombre, se aplican las reglas del mandato. Póliza electrónica es la versión digital de la póliza de seguro que es transmitida y almacenada en medios electrónicos. Es regulada por la ley y el reglamento de pólizas electrónicas. Deberá contar con el consentimiento expreso del contratante para su uso. Medios electrónicos se refiere al uso de equipos electrónicos para la transmisión, procesamiento y almacenamiento de la información. Póliza de seguro electrónico es la versión digital de la póliza de seguro, regulada por la ley de contrato de seguro y las normas sobre transparencia y contratación de seguros, emitidos por la SBS y que es transmitida y almacenada en medios electrónicos. Autorización para envío de póliza por correo electrónico. Considerando lo anterior, las compañías de seguros puedan enviar las pólizas en versión digital, deben contar con el consentimiento del contratante, de acuerdo con el artículo 3º de la resolución SBS número 3201-2013, que la letra dice: las empresas podrán enviar pólizas de seguro electrónicas a los contratantes previo consentimiento expreso de estos últimos. Dicho envío podrá ser de forma escrita, telefónica, electrónica o a través de cualquier otro medio que permita dejar constancia de ello. El consentimiento del contratante deberá incluir lo siguiente. Disculpe. Sí, dime, Marcela. Las compañías ya no cumplen con enviar las pólizas, más en esta coyuntura, o sea, en físico, ¿no? No, Y, ahorita es en envío virtual. y eso amerita igual la autorización, porque no están Ya haciendo está, esa autorización ya está prácticamente determinada por la situación actual que estamos viviendo, Marcelita. Ah, ya, o sea, ha habido una norma, una modificación, Ujú. algo así, porque Claro. no todos los clientes han firmado, ¿no? Ah, sí, lógico. Más, en Pero su igual minoría lo han hecho. sigue existiendo la obligación del corredor de seguro, que tiene que enviar la póliza firmada, ya sea virtualmente, ¿no? Sabemos que los corredores emiten las pólizas, se le entregan al cliente
y tienen que enviar el cargo firmado, eso sí, a la compañía de seguro, ya sea por correo o por el medio digital que hayan acordado. Ah, ya. Claro, sí. Eso sí. Ok, gracias. Ok. Hay unas ventajas, ¿no? Para el tema del envío de la póliza por correo electrónico, que es la rapidez para obtener fácilmente el acceso, ¿no? Y también contribuye a la conservación del medio ambiente porque no estamos utilizando papel, ¿no? El procedimiento, la póliza tiene que ser remitida por correo electrónico, una página web o por cualquier otro medio que sea pactado en el plazo de 15 días de presentar la solicitud de seguro. Los sistemas de la compañía de seguros deberán confirmar de manera automática la recepción de la misma al momento de su lectura. Medidas de seguridad. La póliza de seguros será remitida con la firma electrónica de la compañía de seguros que acredita su autenticidad e integridad. Posibles riesgos. El acceso al contenido y la capacidad de almacenamiento de la cuenta de correo electrónico del asegurador son de su entera responsabilidad, por lo que se obliga a mantener dicha cuenta de correo habilitada y en condiciones operativas para la recepción de las pólizas de seguros. Ok, chicos, con esto estamos concluyendo lo correspondiente a la presente semana. Si hubiese algún comentario, algo que quieran mencionar, estoy acá a su disposición. Profesor, una consulta. Sí o En sí. la parte de agravación del riesgo, dice la compañía tiene 15 días de conocida la agravación para resolver el contrato. Este derecho caduca. ¿A qué se refiere? Sí, ¿qué pasa con eso? A este derecho caduca, ¿a qué se refiere? Porque no lo entendí. Este derecho. A ver, léeme nuevamente, porfa. Dice, la compañía tiene 15 días de conocida la agravación para Sí, mantener las condiciones, modificarlas o resolver el contrato. Y entre paréntesis dices, este derecho caduca. claro. O sea, la compañía de seguros, si en esos 15 días no se pronuncia, una vez que haya conocido la grabación del riesgo, ya no tiene derecho a decir esta boca es mía. Va a tener que pagar el siniestro solamente. Ah, la compañía. Tiene que pagarlo. Ah, ya, ok. Así es. Ya, gracias. Así es. Una consulta, Mirna, no me has preguntado nada. ¿Qué ha pasado? Estás con la boquita callada. No, pero sí he estado escuchándole. Lo que pasa es que hoy he hecho toda mi tarea de reflexión, ayer he completado otras y en el foro ahí estaba yo poniendo que una opinión en base a una respuesta, ay, que Ujú. ya ni me acuerdo cuál ha sido, que he contestado, Ah, perfecto. o opinado, nos agradecería su comentario, ¿no? Ok, ahora Ujú. vamos a leerlo. Sí, sí, ¿Ya? sí, sí, ajá, Listo. ajá, sí, Fernando, buenas ajá. noches. ¿Algún comentario? No, no, profesor, sí, estoy siguiendo y voy a repasar más porque me he ausentado un poquito. Creo que entraste un poquito tarde, a la mitad, creo, de la reunión. Vas a tener que verlo Sí, desde el inicio. sí, de inicio voy a ver la grabación, profesor, gracias. Ok, listo, chicos. Entonces, me despido. Hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Por favor, cumplan con las tareas, ¿ya? Y una recomendación, ¿no? Siempre en las tareas que se piden, a veces se toca hablar de seguros, ¿no? Traten de no colgarse de un mismo seguro, ¿no? O sea, si ven que una persona habló de un seguro, busquen otro. ¿Para qué? Para que así todos vayamos revisando o sus demás compañeros puedan revisar todos los seguros que podamos estar viendo. A veces veo que, por ejemplo, de un seguro se cuelga otro, otro y otro y otro. Entonces, bueno, a pesar que yo se los he dicho, pero a veces se sigue incurriendo en ese defecto, ¿no? Entonces, lo importante es que tratemos de ver la mayor cantidad de seguros o opciones que tenemos en cada semana. No se cuelen de una sola opción, uno, dos o tres alumnos de una misma opción para dar una respuesta a una tarea, ya sea en la cafetería, foro de discusión, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿ya? Es una recomendación que les doy. Ok, chicos, muchísimas gracias por su atención. Buenas noches con todos. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches, Muchas profesor, gracias, gracias. buenas Hasta noches. luego, compañero. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Buen fin de semana a todos. Buen fin de semana también para todos.